Hola, sean cordialmente bienvenidos a una sesión más del CEDEC, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística o Conciencia Universal. El día de hoy vamos a tener el tema que tiene que ver con el capítulo 1 de la instrucción en PDF, en el libro PDF, 12 lecciones de espiritualidad. Ya la sesión pasada tuvimos un previo a este tema, pero el día de hoy vamos a revisarlo desde su origen, desde su inicio, y vamos a tratar de sacarle provecho a esta instrucción. Entonces, para ello, pues les invito a poner toda la atención al tema. Vamos a hacer un corte, quizás a la mitad de la sesión, más o menos, para ver cómo vamos y si se está captando adecuadamente esta instrucción. Entonces, sean cordialmente bienvenidos. Les decimos nuevamente, compartan esta instrucción. Si con uno que llegue, con la compartir y con una persona que reciba y que capte esta orientación, esta instrucción, pues nos damos por servidos. Entonces, si aquí somos 14 y cada uno hace su labor de compartir, pues de esos 14, quizás uno pueda despertar. Entonces, es un servicio muy alto que podemos hacer, que es compartir la verdad. Mucha gente, ustedes quizás estamos contentos, estamos satisfechos con las charlas, pero hay personas que realmente estas charlas no les llega, personas que están buscando un conocimiento que no saben cómo encontrar. Y nosotros somos canales por los cuales este conocimiento puede llegar a muchas personas. Entonces sí les pido por favor que lo compartan y que no duden en comentar esto. Hay también lo que llaman pudor espiritual, que tiene que ver con mejor me retraigo, no comento, qué va a pensar, qué va a decir, qué va a pensar de mí esa persona, mi comadre, mi amigo, la persona que apenas conocí. Pero hay mucha gente ya despierta y está necesitada de estas verdades que las pueden y los pueden hacer libres, ¿no? Entonces, voy a permitir poner el silencio, todos, y vamos a empezar con la instrucción. Con la instrucción. Voy a poner esta parte, tiene que ver con la parte propiamente, voy a bajar aquí. Bien. Nos comentábamos en la charla anterior, me voy a quedar en esta parte, porque es muy importante. Este perfil es acróstico, creo que se llama, o acrónimo, ya no recuerdo, acrónimo, acróstico, tiene que ver con una serie de ideas que nos van a permitir empezar a hacer un perfil de nuestro proceso de cambio. Entonces aquí la palabra Isaac es de idea o ideal, establecer un ideal por el cual voy a trabajar. El segunda, la letra S es de sirve, sirve fraternalmente, el desarrollo de la fraternidad. También esta palabra S significa servir y es cooperar, cooperación. A de aprender y C, conócete. Estas vamos a ir explicando brevemente, poco a poco, gradualmente, para ir entendiendo. Por lo pronto, nos quedamos con estas primeras ideas, el ideal, el servicio fraterno o colaboración, el aprender y el conócete. Vamos a tratar al final de la charla, regresar a este tema para poderlo practicar, para irlo realizando. Y comentábamos la realización práctica. Muy importante el concepto de establecer un ideal espiritual y dedicar tiempo a la oración y a la meditación, al estudio diario, en lo posible. Es decir, muchos de ustedes quizás necesitemos estudiar enseñanzas más complementarias a esto, y es importante hacerlo. Y bueno, comentábamos la relación con Dios y el Jesús como modelo, el maestro modelo o arquetipo del hombre luz, cómo poderlo ir practicando gradualmente, ¿no? Comentábamos la tarea de realizar la paciencia y de ir anotando en una libreta cómo fue mi día con respecto a la paciencia y el control de la atención siempre en positivo. Es decir, tratar de que lo que sale, mi atención se enfoque en cosas positivas y no en cosas negativas que me bajen. Y controlar la atención, particularmente a través de la emoción, controlando la emoción. Entonces, ahorita vamos a estudiar el capítulo Cooperación, que es del libro 12 lecciones de espiritualidad. Vamos entonces a compartirles el libro.
Este es el libro 12 lecciones de espiritualidad, que ya muchos lo tienen, y los que no lo tienen, que lo pidan, por favor, para que yo se los pueda mandar por el WhatsApp, que al final se los voy a dar, el WhatsApp. 12 lecciones de espiritualidad es el libro que vamos a estudiar, que de hecho ya empezamos en la parte introductoria, y vamos a brincarnos un poquito. Aquí están las 12 lecciones, que ya las escuchamos, que es cooperación la primera, el autoconocimiento es la lección 2. La idea es que la tarea va a ser el autoconocimiento, estudiarlo para la siguiente sesión. Vamos a hablar sobre el ideal, que aquí viene también, la fe, la virtud y comprensión, fraternidad, la paciencia, que ya empezamos a practicar, la puerta abierta, para ver qué significa eso, ante su presencia, la cruz y la corona, que es un término que todos tenemos, todos cargamos de alguna forma una cruz o cargamos el peso de aquello que nos agobia, aquello que nos limita. El concepto de unidad, que es el regreso a la fuente, y el amor como la conclusión de la práctica de la enseñanza espiritual en la tierra. Este es el tema, son los temas que vamos a desarrollar. Entonces nos vamos a pasar, esto ya lo tocamos, acerca de Edgar Cayce, acerca de cómo se inició este proyecto, conocer estas enseñanzas espirituales. También vimos un poquito acerca de cómo esto se programó hace casi en el año 1930 por allá. Edgar Cayce y el grupo de personas lo establecieron. Entonces vamos a retomar esta lección. De las 12 lecciones de espiritualidad, el enfoque es muy sencillo. Tiene que ver con la realización del ser, conociéndose a sí misma, conociendo la conciencia, quién es y cómo estamos vinculados con la fuerza creativa o las fuerzas creativas que llamamos Dios. ¿Cuál es mi vinculación o mi relación con Dios? Ese sería el punto. Aquí hablamos un poquito de la meditación, que es súper importante. Hay diferencia entre la oración y meditación. Este tema ya lo tocamos, y si alguien no lo tiene consciente, pues que lo estudie en las charlas anteriores o que mande un mensaje para poderlo orientar. Oración y meditación es un tema que ya lo tocamos, lo hemos tocado muchas veces, pero es muy importante este tema, oración y meditación. Muy bien, entonces ahora sí, y aquí ya me detengo en esta parte. La relación más importante que todos los seres humanos compartimos es con Dios. Es decir, la relación más alta, más trascendente, la que nos puede transformar nuestra vida, es que tiene que ver con el concepto de Dios. Empezar a explorar esta relación nos va a permitir conocernos a nosotros mismos y también ser conscientes de nuestra interconexión o nuestra relación con los demás, nosotros con los demás. Es decir, si empezamos a cultivar nuestra relación con Dios indirectamente, de una manera indirecta pero segura, empezamos a reconocernos como entidades integradas con los demás. Eso es muy importante. Y vamos a empezar con esto. Ya lo tocamos una primera parte, pero mi idea es empezar otra vez y ya desarrollar el tema. Entonces, vamos a empezar en este momento, aquí, para que nos veamos. Dice que en la cooperación hay diversos carismas, es decir, diferentes formas de ser y también formas de realizar el servicio. Pero el espíritu de todos ellos es el mismo. Hay diversos ministerios, diversos servicios por dar, pero el Señor, que sería Dios o la conciencia universal, es una sola. Son diversidad de operaciones, formas de comportarse, de servir, de actuar, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. Es decir, esto nos dice que la energía creativa del universo, lo que llamamos Dios, opera en todo y en todos. Opera en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, y opera en el reino humano en un nivel muy alto. ¿Por qué? Porque requiere de la voluntad, de la libre voluntad del ser humano para ser co-creador con Dios. Es decir, el ser humano, por eso se dice, vosotros sois dioses. Imaginen ustedes que fuéramos en el reino vegetal o animal. Estaríamos cumpliendo la voluntad o el plan divino, pero no al nivel que lo podemos hacer nosotros acá. Por eso un ser humano es un Dios en miniatura, es una conciencia muy poderosa, porque una vez que el individuo se une a Dios, se convierte en Dios mismo. Es decir, estamos regresando a la fuente, pero con madurez, con voluntad propia, con mayor sabiduría y con mayor amor, capacidad de amar.
Entonces, en eso se resume nuestro proceso de cooperación. Y hay una afirmación para la meditación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros vayamos a hacer una meditación o practicar o estudiar esta instrucción, es conveniente leer este texto y aplicarlo en el ejercicio de meditación. Ahorita no lo vamos a hacer porque nos podemos tardar un poquito, pero en estos momentos voy a usar esta afirmación para consagrar o para dedicar esta instrucción al servicio a la divinidad. De una manera con recogimiento, vamos a hacer unas respiraciones, vamos a cerrar los ojos, vamos a concentrar la atención en el corazón, vamos a tratar de imaginar las palabras que voy a exteriorizar en estos momentos de una manera pausada, profunda y sintiendo lo que mis palabras dicen. No es mi voluntad, sino la vuestra, oh Señor. Haced que se haga en mí y a través de mí. Permitid que sea siempre un canal de bendiciones para los demás. Guiadme para que cumpla vuestra llamada. Escuchad mi súplica. Aquí estoy. Haced de mí vuestra voluntad. Muy bien, abrimos los ojos. Y esto es como el inicio de una meditación. Obviamente tengo que empezar a revisar palabra, frase por frase, para irme entendiendo en el primer estadio, en el primer nivel. No es mi voluntad, sino la vuestra. ¿Qué significa para mí eso? ¿Y cómo lo puedo sentir? ¿Cómo puedo sentir el cambio, el switcheo de mi voluntad poniendo la voluntad de mi Padre? Haced que se haga en y a través de mí, que se haga tu voluntad en y a través de mí. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo puedo sentir? Permitid que sea siempre un canal de bendiciones para los demás. Es otro texto que tengo que meditar, tengo que sacar el análisis mental para interpretarlo y luego llevarlo a la parte del sentimiento. ¿Qué significa que yo estoy pidiéndole a Dios que sea yo un canal de sus bendiciones? Por ejemplo, para los demás. ¿Qué significa eso? Entonces, esta parte es muy importante. Guiadme para que cumpla vuestra llamada. ¿Cómo le puedo hacer? O sea, ¿qué significa? ¿Cómo puedo yo ser guiado y predisponerme a recibir la guía de mi presencia, de mi yo superior, para acudir a su propio llamado? Escuchad mi súplica, estoy solicitando, estoy demandando con el alma, a través de una súplica muy potente, muy sentida, aquí estoy, o sea, yo soy uno, aquí estoy dispuesto a servir, haced de mí vuestra voluntad. Es una oración y a la vez es un texto para meditarlo en esta primera instrucción. Entonces, lo aprovechamos, lo hicimos muy corto, breve, pero esa es más o menos la mecánica de cómo meditar, cómo utilizar la meditación en la práctica diaria, usando estas lecciones de espiritualidad. Entonces, aquí en la introducción, ustedes lo pueden releer, pero marqué en colores los textos que a mi juicio son más enfáticos o son más trascendentes, porque son como la culminación del texto o la explicación, la conclusión del texto. ¿Qué deseas que haga, Señor? Cuando alguien pregunta eso, fíjense, ¿cuántos millones de seres humanos somos? ¿Cuántos millones de seres humanos se han hecho esta pregunta? ¿Qué desea, Señor, que haga? ¿Cuántos? Quizás menos de, no sé, del 10%. Todos aquellos que busquen y se pongan en esa predisposición del espíritu para hacer la voluntad de Dios, de la fuente, tarde o temprano vamos a encontrar nuestro camino y vamos a encontrar la respuesta. Esto es lo que decía, que muchas personas no saben qué quiere Dios de ellos o para ellos o que ellos hagan. Y la respuesta va a llegar en la medida que tan profundo y real es mi adhesión a la voluntad divina. Qué tan real es que yo quiero hacer la voluntad de la fuente. Entonces, para ello, meditamos y oramos. Oramos pidiendo esto y meditamos para escuchar. Recordar que la oración es demandar al Padre que se haga su voluntad en uno. No tanto pedir una casa, un carro, una pareja, dinero. La oración está hecha para exteriorizar nuestra voluntad de que la voluntad superior se haga en nuestras vidas. Y la meditación es aprender a escuchar. Sin embargo, que son muy loables y muy dignas estas dos actividades, la oración y la meditación, son súper importantes, son la base, la mano derecha y la izquierda del desarrollo espiritual. Hay una tercera, que es, recuerden el número 3, el triángulo. La oración, la meditación son dos, pero para formar el triángulo
perfecto. El tercer elemento tiene que ver con la cooperación. Es decir, ¿son necesarias? Sí. ¿Son suficientes? No son suficientes. ¿Por qué? Porque para realmente trascender personalmente, para hacer un cambio real, se requiere una verdadera comprensión de nuestra naturaleza como seres espirituales conectados con nuestra comunidad. Por eso la presente lección, que es la primera y es la, digamos, la base fundamental de estas 12 lecciones, la cooperación. La gente puede escuchar cooperar, recuerda a uno como a una cooperativa, como un grupo de personas que se ayudan unos con otros y que forman un grupo que cooperan para un fin específico. De hecho, cooperación, pues suena como que todo mundo coopera. Uno coopera en la escuela, en el trabajo. Pero el concepto de Edgar Cayce sobre la cooperación es mucho más trascendente y más elevado. Dice que cooperar no solo es entrar en relación con los demás, no solo es hacerlo porque es bueno para la comunidad, porque me pagan, porque estoy en un trabajo, en una cooperativa, en una escuela, puede ser una cooperativa. Hay gente cooperando con un objetivo. Dice aquí, dice, más allá de integrarnos y trabajar con los demás, no es eso cooperación. Cooperación es potenciar un estado del ser o de ser. O sea, ¿qué significa eso? Hay un estado en nuestro ser que está latente como una semilla que apenas va a germinar, va a eclosionar. Y ese estado latente, esa conciencia que llamaríamos la conciencia crística, conciencia universal, conciencia humanitaria, conciencia solidaria, fraterna, es un modelo que está en nuestro espíritu y que está esperando que lleguemos a aceptar conscientemente ese compromiso de nuestro espíritu para con Dios. Es nuestra verdadera razón de ser, nuestra verdadera esencia. Entonces dice, al margen de las obligaciones personales, motivos y deseos personales. ¿Qué significa? Que independientemente de que sea esto una obligación o que sea un motivo loable o que tenga un deseo de servir, lo cierto es que solo llegando a esa comprensión y a esa aceptación y a ese deseo más ferviente, más potente, más real, más identificados con el sentido de ser canal de bendiciones de Dios, es como realmente llegamos a esa conciencia crística. O sea, no voy a hacer el trabajo por obligación o porque me comprometí a ir al grupo espiritual, al grupo metafísico, a hacer oración. No, es como un sentido donde yo mismo me siento y me empiezo a convertir en un canal de bendiciones de Dios a través mío y empiezo a disfrutar ese proceso. Empiezo a verlo como mi proyecto de vida. O sea, es como un proyecto de vida. Es una línea donde yo mismo estoy aceptando que yo mismo tengo un plan que cumplir y yo mismo soy Dios en acción en el lugar donde mi divinidad me coloque. En este sentido, cooperar es prepararse para que el Espíritu Divino fluya a través de nosotros. Es decir, uno tiene que empezar a meditar, a orar, pero sobre todo a empezar a empaparse de ese Espíritu Divino, ese Santo Espíritu, Espíritu Santo, para que fluya y opere a través de nosotros y sea Él que conduzca mi proceso. Obviamente yo coopero, yo colaboro, yo soy co-creador con Él, pero empiezo a dar un espacio, empiezo a consagrarme a ese ideal, que es ser un canal de las bendiciones de Dios para los demás. Eso es muy difícil porque no estamos acostumbrados, pero poco a poco lo vamos a ir desarrollando. De hecho, hemos venido trabajando en ese proceso. Dice, sabed que vuestra capacidad de vuestro servicio se inicia siendo un canal de cooperación, a través del cual la gloria del Señor pueda manifestarse en la tierra. Suena medio religiosón, suena medio cristiano, y no es que sea malo. Sin embargo, recuerden que el contexto es que el maestro Edgar Cayce, desde esa época, él trabajó esto y lo interpretó para poderlo llevar a la mayor cantidad de personas en Occidente, que muchos fuimos cristianos, somos cristianos, o al menos creemos en Jesús como un modelo. Por eso muchos términos son así. Pero la clave tiene que ver con esto. Por ejemplo, recordarán a Juan el Bautista, a Juan el discípulo del Maestro Jesús, a los discípulos del mismo Maestro, los 12 discípulos, que bien que mal, todos ellos, o la mayoría, salvo uno, aceptaron este proyecto de ser canales del Maestro Jesús, de proyectar su evangelio, de llevar la buena nueva,
de ayudar al prójimo como a uno mismo. Es decir, ellos se establecieron como canales, su vida la consagraron a ese ideal mayor. Y no es fácil, porque había algunos otros que decían, no, pues primero déjame enterrar a mi papá, a mi mamá, o déjame ir a recibir la herencia. Entonces el maestro les dijo, oigan, pues no es buen obrero el que está arando y el que está volteando hacia atrás. O sea, no puede servir a dos amos. Intentamos hacerlo, pero aquí la clave es esa, que tarde o temprano va uno a entender de que la razón de ser, de existir, es aprender a ser canal de Dios, del Espíritu Divino, de la divina presencia a través de uno, en palabra, pensamiento, sentimiento, obras y acciones. Muy bien. Entonces, aquí nos quedamos en la sesión pasada, pero si se fijan, el texto explicativo era importante enfatizarlo. El dinamismo de la cooperación. ¿Cuál es el título? Ese es. Dinamismo se refiere a la mecánica de la cooperación, cómo funciona, cómo opera, cómo se mueve la cooperación. Dice, si nos relacionamos con los demás sin espíritu de cooperación alguno, potenciamos el desorden en nuestra vida y en nuestro mundo. Es decir, en cualquier vinculación social, el ser humano no puede vivir aislado, separado de los demás. Todos tenemos o tuvimos una madre, tenemos o tuvimos un padre, todos procedemos, así sea un ser abandonado, que sea huérfano, tarde o temprano se integra a una comunidad. Entonces, en ese sentido, el hombre, más allá de ser gregario por instinto, somos gregarios, o sea, nos conformamos en una comunidad por la naturaleza que podemos y debemos de trabajar unidos, debemos compartir comunidad, ser comunidad fraterna. Y esto me recuerda el ejemplo de las abejas que tienen su panal y que todas las abejas trabajan en pro de un ideal, que es mantener la colmena, que es criar las abejitas, que es traer la miel, que es desarrollar una comunidad donde todos operan y tienen una función particular que hacer. Imagínense que una abeja de esas, pues se convierta en una abeja holgazana, por ejemplo. Se convierta en una abeja que va en contra, que no coopera bajo ninguna circunstancia. Imaginen una abeja de otra especie que se ve vinculada en esa comunidad y que esa abeja se succiona la miel y que ataca a las otras o se pelea con las otras. Si un espíritu no tiene, un ser no se integra en una comunidad con sentido de cooperación, ¿qué es lo que va a propiciar? Pues simplemente va a propiciar desorden en nuestra vida y en la vida de los demás, en el mundo, en la comunidad donde esté. Por eso es tan importante este concepto. Cuando uno aprende a cooperar y aprende a vencerse a sí mismo en pro de la comunidad, en pro del bien de la comunidad, está aprendiendo uno de los principios que en los planos superiores ya es un hecho. En los mundos superiores se desarrolla la comunidad en ese sentido. Recuerden ustedes que en los planos mayores hay la telepatía. Ahí pueden conocer qué móvil o qué impulso, qué impulsa al individuo a una acción. Obviamente ahí no hay desorden, no hay egoísmo, no hay acaparamiento. ¿Por qué? Porque los seres que están en esa comunidad ya superaron la etapa, digamos, primitiva del reino humano, del reino de esta dimensión de tercera. Entonces, por eso es muy importante la cooperación. Imaginen ustedes en una familia donde el padre no coopera o la madre no coopera o los hijos no cooperan. Tan solo un hijo de la familia puede generar un conflicto terrible a todo el conjunto por falta de cooperación, falta de respeto a las leyes, al orden, al sentido de aportar al bien común. Imagínense un padre que no coopere, o una madre, o un hijo, o los hermanos, de los hermanos uno que quiera, que meta el sentido egoísta y quiera ganar provecho, sacar provecho, va a potencializar el desorden, va a potenciar el desorden en la vida personal y en la de los demás. Entonces, esto, al igual que en el cuerpo humano, como dice aquí, esto va a depender la armonía universal. El cosmos depende de esto. El reino mineral funciona, el reino vegetal, el reino animal, el reino de los hermanos mayores, de las entidades superiores. El único reino que entra en disonancia es el reino humano, que no quiere cooperar al orden universal, como que le cuesta trabajo a identificarse y cumplir el sentido del servicio impersonal, de dar a la comunidad sin esperar recompensa. Vean el caso del cuerpo humano. El buen funcionamiento del cuerpo depende del buen funcionamiento de todas las partes, de todas las moléculas, de todas las células, de todos los tejidos, los órganos. Entonces, cuando un órgano, por ejemplo, empieza a batallar, el estómago, el riñón,
los ojos, las manos o el pie o la rodilla, empezamos a afectar al conjunto que es el cuerpo humano. Entonces dice que la armonía del mundo en su totalidad depende del impacto que nuestros pensamientos, sentimientos y obras ejercen en los demás. O sea, somos tan importantes que el simple hecho de no querer cooperar de manera armoniosa genera un desorden a nivel planetario, genera una cadena de sucesos que va a repercutir no nada más en una persona o en el grupo familiar, sino en todo el conjunto. Entonces es muy importante esto, lo que nos perdemos por no querer cooperar. Y obviamente tenemos que venir y tratar de compensar el error cometido. Dice que hay muchas formas de cooperación. Dice, cooperar activamente favorece la armonía universal. Si yo les pregunto, ¿qué pasa si ustedes y yo no cooperamos de manera activa? ¿Qué sucede? Hay un desorden, una desarmonía. La cooperación, fíjense, aquí es muy importante. La cooperación humana va a potenciar la paz y la armonía. Cuando un grupo se forma, cuando las personas quieren colaborar por el ideal de ese grupo, se forma una sinergia, se forma algo que 1 más 1 son más de 2. O sea, 1 más 1 es una inmensidad, es una potencia magnífica, porque la cooperación desarrolla, potencia la paz primero, y también la paz potencia la armonía. Y si nosotros no actuamos así, actuamos con egoísmo, con querer sacar provecho del conjunto, querer dañar al prójimo en beneficio propio, tenemos vanidad, nos creemos superiores, el orgullo se desarrolla, esto genera desorden, genera confusión, genera guerra y genera conflicto. Miren, una pregunta interesante. Este concepto de cooperación, véanlo en sus vidas personales. ¿Cuándo se generó la discordia, el desorden, la confusión y la guerra y el conflicto en su núcleo familiar? Con sus padres o con sus hijos o con su esposa o sus esposos. Y ustedes dirán, es que la otra persona era la que no cooperaba en la relación, en la familia, en su papel de padre, madre, bueno. Pero lo cierto es que lo más importante eres tú. Es la persona que está aprendiendo y que está tomando esto en serio. Hay personas que les cuesta trabajo cooperar, colaborar y aportar al bien común. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a mantener el egoísmo, el orgullo, el egoísmo. La cooperación nos brinda la oportunidad de intervenir positivamente en el ámbito material. Si alguien nos pregunta por qué estamos encarnados aquí, la respuesta es muy clara. Venimos a cooperar al plan de Dios. Como dirían por ahí, vinimos y venimos, porque son dos términos que se pueden usar dependiendo de la connotación del tiempo. Venimos aquí y vinimos aquí a cooperar, a hacer la voluntad de Dios, a traer el reino del cielo a la tierra. Por eso se dice que la cooperación nos da la oportunidad de intervenir positivamente en el ámbito del mundo material. En ese sentido, somos administradores de las bondades, de las bendiciones de Dios para este plano. Y si no cooperamos, si no somos altruistas, si no somos fraternos, si no logramos controlarnos a nosotros mismos y nos sale nuestra mano con uñas para tratar de sacar provecho, en ese sentido estamos no cooperando, estamos generando caos, desorden, por eso el mundo que tenemos. Entonces, la idea es convertirse en canales desinteresados a través de los cuales pueda fluir el Espíritu Santo, el Espíritu Crístico, el Espíritu de Dios, la conciencia mayor. Solo sí y solo sí cuando cooperamos con los demás. Cuando no hay cooperación, la armonía del entorno se disuelve, se va y reina solo el caos. En los mundos de tercera dimensión, una gran mayoría, más del 98% de los seres humanos, no tienen este espíritu fraterno y de cooperación. En nuestras razas primitivas también nos manejamos así. De hecho, la cooperación es lo que mantiene la unidad de las familias, la unidad de los planetas, la unidad de las familias, la unidad de los países. Y cuando hay un sentido altruista es cuando estamos funcionando como Dios, estamos actuando como la divinidad. Entonces, con la cooperación todo es posible. Por eso se dice muy claramente, cuando uno cumple la voluntad de Dios, todo lo demás se le da por añadidura. Cuando uno está realmente cumpliendo en el punto, en el mecanismo, somos el engrane que está cumpliendo su función, estamos colaborando con el mecanismo del conjunto. Cuando no, cuando estamos sacando orgullo, egoísmo,
apego, deseamos que nuestra voluntad predomine sobre las demás y no la voluntad superior. Entonces generamos un caos, somos una unidad disonante, somos como una molécula que no vibra a tono con el cuerpo. Imagínense una molécula o un tejido cancerígeno o un tejido que genera situaciones malsanas para el resto de las células. Entonces, suena un poco fuerte, pero un ser que va en contra del conjunto, pues está haciendo como algo que está haciendo espacio, está cubriendo un espacio, pero está haciendo daño. Está como alguien que lleva la carreta y alguien le mete más peso o jala la carreta hacia abajo, no la lleva, la empuja hacia arriba. Entonces, la lección mayor que tiene que aprender el ser humano es aprender a ser una entidad cooperativa de las bondades de la voluntad divina. Por eso el Maestro Jesús decía que se haga la voluntad del Padre sobre todas las cosas, que la voluntad del Padre sea mi voluntad. Entonces el ser humano no ha aprendido que su razón de ser es esa, cooperar. O sea, si en la vida se nos enseñara esto a los niños, de que nuestra función es cooperar para el bien de la comunidad, al bien del conjunto, seríamos extraordinariamente felices. Cuando no cumplimos esto, generamos caos en el exterior y caos en nuestro propio interno, porque estamos en contra de nuestra verdadera naturaleza. Con la cooperación todo es posible. La cooperación, según reza esta lectura, la 262-4, que son las lecturas que se tienen en los archivos en Estados Unidos, armoniza nuestro entorno. La armonía, obviamente, la cooperación logra la armonía logra la paz. Con la paz tenemos comprensión y la comprensión nos da la iluminación. Estudien este texto, porque aquí está la clave de muchas cosas, lo que estoy comentando aquí. Fíjense, primero la cooperación. La cooperación, ¿qué es lo que propicia? Cuando las personas de un grupo, de un club social, de una comunidad, operan por el bien común, el bien de una colectividad, de un pueblo, de una comunidad. Cuando los seres cooperan más allá de sus propios intereses, por el bien común, el bien de la comunidad, va a generar armonía en el entorno, en el ambiente. O sea, la gente que coopera, todo el mundo trae comida. Vamos a hacer un picnic, un día de campo. Toda la gente trae comida, enchiladitas, trae postre, trae agua. Unos traen la mesa, otros traen la silla, atienden a los niños, a las personas mayores, y eso genera armonía. Y la armonía genera la paz. O sea, después de la armonía, cooperación, armonía, luego viene la paz. Y después de la paz viene la comprensión. Empezamos a entender nuestra verdadera naturaleza y el gozo de servir. Y con la comprensión, que es el entendimiento de la verdad mayor, la verdad te hará libre, llega la iluminación, llega la realización del espíritu en nuestras vidas, nuestra verdadera naturaleza y esencia. Entonces dice Edgar Cayce que el poder del pensamiento ejerce la misma influencia en la cooperación que el potencial creativo de nuestras obras. ¿Qué significa esto? Que la cooperación puede ser de manos, puede ser de pies, puede ser de físicamente, poniendo nuestro cuerpo, usando nuestro cuerpo para aportar a la comunidad, es decir, trayendo, trabajando, aportando, sirviendo, consolando con nuestras manos. La cooperación se hace de manera a través de las obras, pero el poder del pensamiento, con la oración o la meditación, canalizando nuestro poder creativo invisible, tiene el mismo efecto y la misma influencia que la parte material. En este sentido, si unimos la oración, el espíritu, unimos la parte intangible, los poderes invisibles del ser humano con la parte física, creativa del hombre, potencializamos un nivel muy alto de creación. Estamos completos. No es como la persona que reza y ora por aquellos que mueren en las guerras, como aquel que reza y ora, pero a la vez está sirviendo y ayudando a la gente que está enferma, que está limitada por algún daño o alguna herida, como en la Cruz Roja, por ejemplo, que están ayudando. Entonces, potencializar tanto lo espíritu como la parte física. Dice, por esta razón, tanto la mente como el cuerpo son imprescindibles en la auténtica cooperación. Ayudamos con la mente, ayudamos con el espíritu y ayudamos con la palabra y con las obras. Mentalmente, la cooperación depende de la unidad de propósito. Es decir, cuando un grupo de personas se ordenan, trabajan, operan, buscan un ideal mental.
buscan un ideal espiritual. O sea, se unen por un ideal, por ejemplo, una asociación civil que cuida los niños huérfanos, por ejemplo. Entonces hay un ideal mental, un ideal común de todos los que forman esa asociación y los que apoyan. Y en la parte física, armonizan eso actuando, es decir, son congruentes el ideal con las acciones. Y aquí es donde muchos de nosotros cometemos el error, de que quizás lo tenemos en la mente, pero no lo plasmamos congruentemente con nuestras acciones. O sea, cuando hay una disonancia entre la mente y el cuerpo, la mente y lo físico, la acción física. Entonces tenemos que pensar la parte espiritual, que es el ideal mayor, la parte mental, que es como definir el objetivo, y la parte física, que es la que conecta los tres niveles, el espíritu, la mente y la materia. El logro de cualquier objetivo en la vida depende, pues, de la cooperación personal con las demás personas. El logro de cualquier objetivo en la vida va a depender de la cooperación personal con los demás. Si la base de la cooperación no reside en la unidad de propósito, independientemente de qué posición tengas, qué condición o qué relación tengas, jamás se va a alcanzar el resultado deseado. Entonces, si la base de la cooperación no reside en la unidad de propósito, tiene que haber una unidad de propósito para que el resultado se dé. Es decir, la unidad de propósito es aprender a ser un canal de Dios al servicio del prójimo, por ejemplo, hacer el bien, servir a los demás impersonalmente. Así pues, la auténtica cooperación va a favorecer la unidad de la mente, la unidad del medio, la unidad del fin y la unidad del resultado. O sea, todo lo integras. La cooperación es alinearse a la voluntad mayor, al bien. El tiempo que facilita la manifestación en la tierra de las leyes y preceptos de Dios. Leyes que, por otra parte, conforman nuestra herencia natural. Estas leyes, que ahorita las vemos como algo quizás interesante, son leyes que en los planos superiores se cumplen de manera natural. Es nuestra herencia natural como hijos de Dios y co-creadores con el Padre. Es decir, el Padre es como el que plantea los modelos, el que aporta la energía, pero nosotros aportamos la voluntad de actuar en el plano. Por eso estamos aquí. Si ustedes me preguntan cuál es la razón de mi existencia, la razón de vuestra existencia, básicamente es aprender a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es aprender a cooperar fraternalmente, de canalizar las bendiciones de Dios mismo para convertirte gradualmente en Dios de manera consciente. Esa es la razón de ser, la razón no es otra. Uno piensa que la razón es ¿qué? De la vida. La gente se debate, mucha gente pierde el sentido de la vida, pero el sentido de la vida lo tienen enfrente, en la naturaleza, en las comunidades, lo tienen en los ejemplos que la naturaleza da, por ejemplo, de las abejas. Las abejas es un ejemplo extraordinario. La manada de delfines, por ejemplo, los animalitos de sus diferentes especies, la vinculación, la interacción entre las plantas, la tierra, la atmósfera, el sol. Es un ecosistema de cooperación por un bien común. Por ejemplo, el árbol da su oxígeno, pero recibe el dióxido, genera oxígeno, perdón, el árbol, y absorbe el dióxido de carbono que generan los animales, por ejemplo. Los animales se comen el vegetal que tiene clorofila y se nutren del oxígeno, los animales. Entonces, es una simbiosis, es un ecosistema, es un sistema perfecto, donde la cooperación, que es la voluntad de Dios, la ley de Dios, lo cumplen la inmensa mayoría de los seres, digamos que no son humanos, pero los demás que somos humanos son los que nos cuesta entender esto. Cuando uno comprenda esto, ya lo tiene uno muy clarito, ya realmente encuentra el camino de ascenso, de elevación. Todos somos responsables de nosotros mismos y de nuestra contribución particular en la totalidad. Cualquier pensamiento, cualquier deseo, incluso cualquier obra que llevemos a cabo, influye directa o indirectamente en los demás. O sea, si es a favor del bien o es a favor de tu propio bien, que sería detrimento del bien común. Casi siempre cuando es a favor del bien, es a favor, no siempre, es siempre, cuando es a favor del bien común, es a favor de tu propio bien. Pero la persona dice, no, quizás si hago el bien a los demás, es en contra mía. Y aquí tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un sentido de claridad en ese sentido. O sea, aportar al bien común significa colaborar con el bien universal, con el bien de Dios.
Entonces, cualquier obra que llevemos a cabo va a influir directa o indirectamente. Y aquí ya muchos de ustedes saben cuando uno no coopera propiamente a nivel de fraternidad. Por ejemplo, cuántas personas, cuántos matrimonios se descomponen, cuántas familias entran en conflicto, los padres con los hijos con los padres, por esa falta de sentido de cooperación. Y ustedes me dirán, bueno, es que mi hijo necesita que lo castigue, por ejemplo, porque no entiendo de otra forma. Y lo cierto es de que si nos falta un concepto es la sabiduría, es el conocimiento. La ley es la ley. O sea, vinimos a cooperar, vinimos a realizar, ser canales de la voluntad divina, ser manantiales, ser canales de las bendiciones de Dios para los demás. Y en ese proceso de dar lo que Dios quiere a través de nosotros para los demás, nosotros crecemos y somos uno con Dios. O sea, somos la voluntad de Dios, somos la acción de Dios, somos el pensamiento de Dios hecho forma, manifestado en el plano físico. Pero lo cierto es cuando alguien dice, no, es que yo no puedo ayudar o no, normalmente son conceptos, son criterios que requiere uno aclaración, conocimiento. La verdad te hace libre, pero no desperdicies y no descuides el ideal mayor, que es cooperación, que es servir al prójimo como a uno mismo. Sirviendo al otro, te estás sirviendo a ti mismo. La ley te nutre, te retribuye lo que te haga falta para poder seguir creciendo y convirtiéndote en una luz, ¿no? Es como subiendo esa luminosidad. Fíjense, la verdadera cooperación no persigue el beneficio individual, sino el de la totalidad. Eso ya lo explicó. ¿Cómo puedo yo servir y colaborar en mi grupo social, en mi entorno, en mi comunidad, en mi sociedad? Pues de la manera que pueda, de la manera que vea, donde Dios me inspire, donde las circunstancias me lleven, donde yo he aprendido, donde yo estoy de más, o yo tengo de más para poder aportar. Por ejemplo, el que tenga vida debe ofrecer vida. Quien rebose de amor debe entregar amor. Quien tenga amigos debe mostrarse amigable con aquellos que quizás no lo son o enseñarles a ser amigable. Quien coopere debe entregarse a sí mismo en su propósito, ya sea aportando luz, fuerza, salud o comprensión en los demás que son uno en él. Eso sería como el concepto. Quien tenga algo que aportar, que lo aporte. Podemos aportar conocimiento, podemos aportar compañía, consuelo, podemos ser compañeros de personas que no tienen compañía, por ejemplo, los viejitos que están en lugares donde fueron abandonados por sus hijos, sus familiares, ellos necesitan compañía. Los niños huérfanos necesitan apoyo. Los niños necesitan ser educados. Alguien que quiere pasar por la calle y que no puede, necesita apoyo. No esperemos que nos diga de qué manera podemos apoyar. Normalmente podemos apoyar con lo que somos más prósperos, más potentes, tenemos más capacidad de aportar. Nadie puede decir que no tiene nada que aportar. Se puede aportar dinero, se puede aportar experiencia, conocimiento y la propia compañía, la propia presencia del individuo. Hay tanto que podemos aportar, o sea, tanto que podemos dar, ayudar al conjunto. Dice, en este sentido, la cooperación no es tanto una actividad de consenso, cuanto una actividad desinteresada. ¿Por qué dice esto? Porque no es por consenso como vamos a cooperar. Es decir, de 10 personas, 5 votaron que no y 5 que sí. O sea, independientemente de lo que piensa la fundación, el grupo, el grupo de servicio, realmente no es por consenso como vamos a cooperar. No es una actividad de consenso donde se tenga que decidir y votar. Es una actividad desinteresada que procura el bien del conjunto. Su objetivo, aquí muy importante, no es desintegrar el yo. Cuando una persona dice, es que quiero desintegrar a mi personalidad, a mi yo humano, tengo que disolverlo porque el yo humano me genera tanto dolor, tanto sufrimiento y equivocaciones. No, el yo humano, la conciencia carnal, el individuo como tal, no está para ser desintegrado, sino para ser convertido voluntariamente en un canal para ayudar a los demás. Dice, en última instancia, la mejor forma de expresar el verdadero significado de la cooperación es adoptar una actitud normal, común, diaria de total entrega y servicio a los demás, de procurar el bien de las otras personas. Ese sería como el ideal. Ahora imagínense que los seres humanos empezamos a adoptar esa actitud de entrega y de servicio a los demás, de procurar
quizás ver las necesidades de los otros más que las propias. De hecho, ahí está la clave de la impersonalidad, que es la realización más alta del ser humano. Cuando logramos dominar nuestra parte humana, ponerla al servicio de la voluntad superior, cuando empezamos a procurar el ideal, el bien de los demás, no me preocupo tanto yo. O sea, no estoy así como que, ay, necesito 5 casas o 2 carros. Me estoy preocupando más por darle el verdadero sentido de mi esencia, de mi realidad, de mi presencia en este plano. Entonces, cuando adoptamos una actitud de fraternidad, de entrega, de compasión, de servicio y de procurar el bien de los demás, estamos entrando en la línea correcta en la cual hemos tardado muchísimo tiempo en concientizar. Eso sería más o menos el tema. Es un poco raro o extraño para muchos porque no estamos acostumbrados a practicarlo. Entonces, aquí voy a hacer un alto breve. Vamos a pasar ahorita a la cooperación como modelo de conciencia para ver si vamos bien o nos regresamos o cómo le hacemos, ¿no? Entonces, si alguien quiere compartir o comentar, hay una aportación el día de hoy de alguien que nos quiere acompañar en este proyecto de ser comunidades fraternas. Y este es un tema que ya vamos a empezar a entrar. De hecho, mi estancia acá en Acapulco, o sea, tengo que sacrificarme, dirían ustedes, va en ese sentido. Pero en cualquier lado hay esperanza para este país y para este planeta. Yo estoy viendo mucha luz, me da mucha alegría el despertar de las personas y le estamos encontrando el sentido a nuestra vida, realizando nuestro sentido de cooperación, ser comunidad fraterna, generar una comunidad fraterna. Ahora, muchos me preguntan, ¿dónde puedo empezar? Miren, a mí me toca la parte de apoyar la conformación de conciencias crísticas, de formar entidades que quieran desarrollar la conciencia crística. Y yo tengo que practicarlo primero. O sea, yo no puedo pedir algo que yo no estoy intentando practicar. Quizás muchos de ustedes me van a rebasar muy rápidamente y eso es buenísimo, porque todos tenemos que superarnos, no al individuo, no al líder, no al guía, no a nadie, sino a nosotros mismos. Es una carrera de felicidad. Es aprender a descubrir un sentido real, auténtico de nuestra verdadera objetivo al estar aquí. Entonces, la primera realización es la cooperación con uno mismo, es amarse a sí mismo, es conocer que el alma que está aquí es un alma que quiere ser feliz y le vamos a dar el conocimiento, la verdad, la inspiración y el apapacho que necesita. Hay que amarse a uno mismo. Y luego viene la cooperación, realizar el sentido de cooperación en nuestro grupo familiar, con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, con la comunidad que tengamos y la que formemos parte. Aprender a ser un canal de bendiciones, ser un canal de aporte de Dios a esa familia, a ese grupo. Y ya después veremos otras cosas. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir? A ver. ¿Alguien quiere compartir, comentar, algo que quieran aclarar? Porque a lo mejor no quedó claro. O hacerlo un poco más extenso. Vamos a ver. Creo que no está la doctora Hortensia en este grupo ahorita. Ella está iniciando un proyecto, la doctora Hortensia, en una zona marginal de la Ciudad de México, de un proyecto de servicio a personas de situación de la calle, personas, mujeres que algunas de ellas querían abortar porque no tenían recursos para sostenerse y se está buscando la forma de ayudar a esas personas, de que dejen a un lado esa idea, que puedan seguir y traer a los niños al plano, por algo están llamados a venir. Y hay mucho que apoyar, mucho que ayudar. También hay niños en esa zona, la zona norte. Yo voy a pedirle a la doctora que prepare una pequeña presentación para la próxima sesión, para que nos pueda compartir lo que está haciendo. Y esto es en la zona norte de la Ciudad de México, donde llega el teleférico, que es una zona de como montaña, que no recuerdo el nombre del pueblito, y ahí va a empezar su actividad. De hecho, ya empezó la actividad de servicio. Entonces, hay muchos proyectos por ahí. Querétaro hay algunos, en Guadalajara hay otros, acá en Guerrero hay otros también. Entonces, Pati de La Paz, ¿quiere hablar? ¿O lo hizo así? A ver. Sí, dije, hola,
No, Hola. David, fíjate que algo, incluso por lo que estás tú mencionando, pensamos que precisamente el servicio es con los necesitados, con los viejitos. Claro que por supuesto va uno y ellos necesitan compañía, que nos haga reír, simplemente compañía. El contacto que alguna vez lo hablamos y los niños también indigentes, o sea, vemos que esa es la ayuda a los que vemos que son necesitados, pero en realidad es en todos los sectores, en todos los niveles sociales, tanto como mujeres, hombres, niños, adolescentes. Entonces, esa es la ayuda en común. Bueno, mi comentario es por esto. De hecho, yo en estos días estuve yo pensando, bueno, preguntando, en verdad preguntando, porque se llega a una estabilidad y yo no sé si la estabilidad no me sienta bien, pero cuando me empiezo ya a estabilizar en varios niveles, me siento inquieta, porque cuando me estabilizo, la vida es la que me mueve, y sí me da miedo porque cuando me mueve, o sea, porque me tengo que mover. No sé si yo ya me lo hice mental o me tengo que mover. Entonces, en ese objetivo estaba yo, ahora, ¿qué puedo hacer? O sea, aunque sé qué hago, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Y hoy con tu tema, verdaderamente me sentí así, ¿no? Lo sé de siempre del servicio, pero hubo varios puntos donde el proyecto de vida, o sea, pedir que el proyecto de vida fluya en mí, en la cooperación, pero en la cooperación, ya lo había hecho desde la vez pasada, a lo mejor hasta hoy me hizo, yo siempre he dicho, sí, lo tenemos aquí, lo sabemos aquí, los mejores libros y los mejores cursos, pero hasta que no nos hace el clic aquí, bueno, al menos a mí hasta que no me hace el clic aquí, lo entiendo. Entonces, esta cooperación, llegar a este punto donde ya es el servicio, en verdad en cooperación, y a veces en cooperación ya no quiero yo pensar que sí es con otras personas, pero también la cooperación con mi divinidad, para que me vaya guiando en qué podemos seguir haciendo. No sé si me di a entender, lo que pasa es que me emocioné mucho en ese rubro, y una del punto fue que sea en orden la idea y después en el orden divino, claro, con mucho amor. Entonces, y ser canales desinteresados, en cooperación con todas las personas, o Sí, en todo caso hasta la naturaleza, ¿no? muy bien. Gracias. Sí, muy bien, Pati. Ahorita voy a retomar unas ideas. Le voy a dar paso a Mónica, que creo que levantó la mano, y ahorita hago algunos Gracias. comentarios que me parecen pertinentes. No, David, estaba ¿No? aplaudiendo Ah, ¿cómo se llama pues está. la doctora yo no tengo el gusto de conocerla, pero qué bonita labor está haciendo, ¿no? Entonces, eso era, dar un aplauso, era una reacción, pero bueno, aprovechando lo que comenta también Patti, a veces creemos que tenemos que salir de casa o que irnos o no, a veces cuando tú le dices a Dios en la mañana, dime dónde puedo hoy ayudar, dónde puedo hoy cooperar, te manda hasta las personas a tu casa, y a veces no es tanto ayudarles económicamente o ayudarles, a veces hasta escuchar, David, escuchar una mamá que pues a lo mejor está cansada, ¿no? Que a lo mejor trae, pues no es fácil, o un papá que la situación no se le está poniendo fácil. A veces hasta eso es cooperar, de verdad. Entonces yo creo que yo un día le dije desde en la mañana, dime, por favor, qué tengo que hacer, pero no seas malito. Aparte de que me pongas, dime cómo, porque realmente los ojos los tengo bien cerrados. Y pues bueno, ese es mi comentario. Sí, muy bien, Mónica. Pasamos con el comentario de la doctora Lucy, por favor. David, Sí, fíjate que yo trabajé con niños de la calle y elaboré, soy facilitadora de grupo, aparte de psicoterapeuta, elaboré unos programas y yo no sé cómo esté trabajando la doctora. Si ella necesita con niños de la calle
algún programa o algo para motivar, yo con muchísimo gusto le paso lo que hice, que está perfectamente organizado por sesiones, actividades, materiales, qué hacer, qué no hacer, horarios, tiempos. Con muchísimo gusto, si ella está trabajando algo así, se lo paso para que ella pueda trabajar allá. Excelente. No sé qué está haciendo, pero si ella... Sí, yo creo que... Si pudiera luego platicar con ella, me encantaría para ver. Le voy a pasar tu apoyo, tu cooperación, tu sentido fraterno. La reunión que vamos a tener es el miércoles en Ciudad de México a las 4 de la tarde. Los que están en esta zona pueden estar y los que no sería por Zoom. El miércoles a las 4 de la tarde nos vamos a reunir como para empezar a planificar ya actividades concretas. Miren, lo más importante de esto en sí, realmente sí es la cooperación, pero va más en el trasfondo de la energía, de la transformación interior, del cambio personal que un individuo que hace esa labor de canalizar a Dios a través del servicio fraterno y personal se transforma. Esto es una actividad que va más allá del simple hecho de, digamos, de dar comida, etcétera. Cuando uno empieza a identificarse con el otro, empieza a operar un cambio que realmente no tiene uno ni idea si no lo ha vivido. Empieza uno a sentir que hay una energía que le da el sentido a la vida, le regresa el sentido auténtico de tu verdadera naturaleza. Y eso es algo que hay que vivir, porque la mayoría de nosotros nos hemos pasado quizás el tiempo en otro enfoque, en un enfoque más personalista, que quizás apoya a la familia, está bien. Pero ya cuando empiezas, como decía Patti, ¿qué es lo que Dios quiere? O Mónica, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Y cómo lo puedo hacer? Y luego le vuelvo a pedir a Dios, oye, ayúdame. Y hay veces uno no puede ayudar. Así, por ejemplo, la persona está enferma, está muriéndose, o la persona quizás abortó y no alcanzamos a decirle que no lo hiciera, por ejemplo, o la persona perdió la esperanza, o etcétera. Nos cuesta, se sufre más por el hecho de no haber hecho lo que teníamos que haber hecho que el simple hecho de lo que pasa. Válgase, parezco Cantinflas, pero va por ahí. Entonces, cuando uno hace un pequeño bien, por muy pequeño que sea, como bien decían, un saludo, una caricia, el escuchar, simplemente el hecho de no abrir la boca y aprender a controlarse para poder ser capaz de recibir el mensaje de la otra persona y ser un elemento de apoyo, de consuelo, es trascendente. Es tan pequeño y a la vez es tan extraordinario. Entonces llega un momento en que ya te olvidas mucho de tus propias necesidades, de que quiero la casa más grande o que voy a hacer esto, porque ya hay una necesidad de querer ayudar y ser un benefactor, ser un elemento fraterno en las personas que llegan. Y te van a llegar, obviamente va a llegar gente que está necesitando de ti. Entonces es interesante cómo empieza a moverse la rueda. Muy bueno, muy bien. Aquí en lo que yo trabajé era programas donde se hacía esperanza de vida. Ellos hablaban, comentaban, se hacía dinámicas muy lindas y finalmente todos empezaron a estudiar, varios de ellos empezaron a trabajar. Los niños que traficaban drogas decidieron cambio porque es todo un trabajo importante, pues, o sea, es como una tesina lo que se hizo y está guiada sesión por sesión para la escucha de los muchachos. Tiempos de juegos, tiempo de hablar, tiempo de expresar. Entonces, no sé cómo trabaje la doctora, pero si le llega así, si se los entrego, se puede seguir el plan completito, porque dice tiempos, tanto tiempo aquí, tanto tiempo acá, este tiempo es de procesar, este tiempo, y está bien establecido. Tengo 3 programas de eso. ¿Sí? Muy bien, doctora, vamos a necesitar de tu apoyo. Les pido un favor, quienes quieran pasar ya propiamente a este nivel de cooperación, ya empezar a practicar las 12 lecciones de espiritualidad, me mandan un WhatsApp indicando que quieren integrarse al grupo de servicio. O sea, la idea es ir armando el grupo, que sería un grupo aparte del CEDEC, porque quizás no todos tienen tiempo o pueden o quieren entrar ya de lleno, porque puede ser un poco diferente a lo que ellos esperan, tiene que ser algo más gradual. Pero yo me atrevería a decir que ya vayamos conformando el grupo de servicio, que es a través del sentido, de la integración. Y de hecho el miércoles vamos a hacer labor de oración en esa reunión, energizando las facultades, digamos las cualidades superiores, divinas para el país y para el planeta. Es una labor de equilibrio a nivel energético a través de la oración.
Decía el maestro, donde están dos o más en mi nombre, allí estoy yo. Entonces esa labor se precisa porque Ciudad de México, que es una ciudad muy grande, que es la capital de la República Mexicana, también tiene elementos disonantes. Aquí está, en Ciudad de México se acostumbra el aborto y está oficializado. Y eso es un elemento en contra de la equilibrio, digámoslo así, de la ciudad y del país. Y hay otras situaciones, por ejemplo, el narcotráfico, la prostitución y todo eso. Y una manera de revertir eso es a través de la oración y la meditación. Entonces, para aquellos que quieran colaborar tanto físicamente con algunos proyectos, que ahorita no es propiamente indispensable, porque eso ya es un nivel de mayor involucramiento, pero podemos empezar a través del pensamiento, a través de la oración. Y esa sería la invitación. Entonces, no voy a invitar a todos porque no sé quién quiere y quién no y tenga disponibilidad, pero la intención es importante. Me mandan un mensajito por WhatsApp diciendo quiero ser parte del grupo de servicio o del grupo fraterno o el grupo de comunidad, de lo que sea, de cooperación, y ya los integro. Todo el material que va saliendo, las necesidades, lo vamos viendo ahí. Lo que dice la doctora Patti y Mónica, se va ventilando en ese foro, en ese espacio. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Por favor, o ya pasamos a terminar ya el tema. Yo. A ver, ¿quién quiere comentar? Yo, Josefina. A ver, José, por favor. Lo que acabas de decir de la doctora que se está encargando de los de la calle, también se podría hacer, digamos, una cooperación económica por cuestiones de que si ella los va a alentar, los va a ayudar, se necesita también para medicamentos un control de natal y todas esas cosas, ¿no? Sí se necesitaría cooperación también económica. Sí, yo lo que creo es que el dinero hay que manejarlo de una manera muy, muy delicada y que mejor los que se van integrando vean las necesidades y ellos aporten lo que vean y consideren conveniente. Es decir, si yo estoy en el grupo, yo vengo, yo veo, yo reviso, veo la evidencia de que hay necesidad, me integro cooperativamente con el grupo o con otras personas y armamos algo que quizás en lo posible no necesitemos el recurso físico como tal. La idea es que a futuro esto se arme una comunidad o como una fundación, pero ahorita no quisiera meterme en esas situaciones de manejo de los dineros, porque siempre es complicado. Entonces, mejor así, intégrense a través de su presencia, de su anuencia, de su aceptación de que quieren formar parte, así sea a nivel emocional o a nivel de compañía, a nivel de solidaridad con el proyecto, aunque no estén en la Ciudad de México, y van conociendo y vamos haciendo esa sinergia. Ahora, los que estén en la ciudad y vean las necesidades, porque la idea es ir a ver esas necesidades. Quizás no todos les guste atender a gente de la calle o gente o madres solteras, madres embarazadas, mujeres embarazadas o niños, y hay servicios múltiples. O sea, como decía, la cooperación es infinita, empezando por uno mismo y por su entorno familiar. Entonces, vayámonos paso a paso para no echar a perder el proyecto antes de tiempo. Es decir, no es echarlo a perder per se. Es decir, no generar energías que puedan ser difíciles de manejar. Lo más importante es el corazón y la buena voluntad. Partimos de eso y ya de lo demás se dará por añadidura. Entonces, vámonos paso a paso. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a pasar a lo que sigue, ya para ir terminando el tema. La cooperación como modelo de conciencia. Se hablaba de conciencia humana, conciencia del reino animal, la conciencia superior o conciencia crística. De hecho, me voy a permitir para los que están en el grupo del WhatsApp y aquellos que quieran, aunque no se quieran anotar en el grupo, un video de una persona que explica perfectamente el concepto de la conciencia crística. Me encantó. De hecho, llegó por, entre comillas, casualidad. Y me encantó. De hecho, quisiera ponerlo aquí, pero por el tiempo no lo voy a hacer. Entonces, se los voy a mandar por WhatsApp o por Facebook para los que están conectados al CEDEC MX y para que lo tengan y lo puedan meditar, lo puedan reflexionar. Es un tema muy interesante. Ese tema lo estamos desarrollando aquí. Fíjense, todos llevamos un modelo aletargado de perfección. Tenemos un modelo interno desde que fuimos concebidos por la mente de Dios para ser seres conscientes, ser hijos de Dios. Tenemos ese modelo. Es un modelo crístico, es la conciencia crística, es el germen divino que tenemos todos.
pero está letargado porque hemos tardado tiempo en concientizarlo y nos hemos engolosinado con el plano y con nuestra personalidad. Pero solo nuestra propia voluntad puede despertarlo. Cuando abrimos la mente, el corazón y el alma para convertirnos en un canal de bendiciones, de armonía y cooperación, entramos en sintonía con ese modelo interno de unidad. Es decir, cuando nos aperturamos con la mente, con el corazón y con el alma para desear convertirnos en un canal de bendiciones de Dios, es cuando realmente empezamos a activar ese modelo interno que está aletargado por siglos, ha estado por siglos aletargado. Algunas veces hemos hecho obras de bien y hemos querido y hemos servido, pero la mayor de las veces nos hemos enfocado al cultivo personal, al ego personal. Entonces dice, el modelo de conciencia crística o el modelo de cooperación más alto, más sublime, más potente, más poderoso en este planeta y en muchos otros planetas, es el modelo de la vida de Jesús. Y aquí se plantea que independientemente de que a Jesús lo veamos como hijo de Dios, lo veamos como Dios, lo veamos como un hombre, lo veamos como un profeta, lo veamos como un renegado, lo veamos como un opositor al progreso, digamos, material del mundo, para que Edgar Cayce, el modelo de Jesús, de la vida de Jesús, representa la realización de la conciencia del Cristo, es decir, la mente del Cristo asumida en el modelo de vida del Maestro Jesús, que es un modelo espiritual de las almas terrenales. Es decir, Jesús, independientemente si se toma desde el punto de vista religioso o no, es el modelo que está establecido para este planeta y para realmente todo el universo, para toda la humanidad y las humanidades que están en tercera dimensión, en los diferentes universos. Es decir, el Maestro Jesús vino a encarnar la conciencia divina en un cuerpo material. Vino a realizar la mente del Cristo. Ustedes sabrán de la conciencia cósmica o del Cristo cósmico, como le llaman en metafísica. El concepto del Cristo cósmico es la conciencia del Espíritu Santo o del Santo Espíritu o del Espíritu o la inteligencia de Dios, simbolizado en un ave, simbolizado en lengüetas de fuego que se posan en las cabezas de personas iluminadas o que son iluminadas. Lo cierto que es un modelo real, un modelo estudiable, un modelo replicable. Es el modelo de la conciencia interior del alma, esa es la conciencia crística. Dice así, grabada en la mente como modelo que aguarda ser actualizado, es decir, ser desempolvado y realizado por la voluntad de la unicidad del alma con Dios, por el deseo del individuo de regresar a ser uno con Dios, y cuya manifestación no es otra que el destino final de toda el alma, de toda la humanidad. O sea, el ser humano va a trascender en la medida que concientice este proyecto de vida. Es un proyecto que no abarca una vida, sino miles y millones de vidas. O sea, si tenemos muchas vidas, siempre va a haber una conciencia, la voz interior, que nos va a buscar, va a procurar nuestro despertar. Pero como vivimos engolosinados en las realidades del plano, en nuestras propias necesidades personales, apetencias, descuidamos el concepto que es el más importante, es ser canales de cooperativos, canales cooperativos de Dios. Entonces aquí se dice que la vida de Jesús se puede ver de muchos modelos. Algunos lo quieren, otros no lo quieren. Si es Dios, no es Dios. Pero el maestro Cayce, Edgar Cayce, en esencia resume que presenta a Jesús como nuestro hermano mayor. Independientemente si es Dios, si es hijo de Dios, si es hijo del hombre, si sí o si no. Algunos dicen que a los 30 años fue, digámoslo así, se fue integrada a una conciencia superior que para nosotros sería un Padre o Dios en el cuerpo del mismo Jesús. O sea, integró la parte humana con la parte espiritual. Otros dicen que nació así, que ya era divino, etcétera. Pero independientemente de cualquier teoría, para Edgar Cayce, Jesús es nuestro hermano mayor. Es un alma que vino a mostrarnos el camino de vuelta a la fuente, actualizando las leyes de nuestro Creador. Cuando se habla del concepto de actualizar, se refiere a hacerlas evidentes, a hacerlas real, a hacerlas tangibles, a actualizarlas al momento presente, llevarlas a cabo, manifestarlas. Parte de su misión fue manifestar la conciencia viviente del espíritu en la tierra, es decir, la conciencia del espíritu viviente en el individuo. Un modelo de servicio y amor incondicionales que debemos imitar en nuestra vida temporal, en nuestra vida pasajera, que es esta. Es un modelo de servicio y amor
que es incondicional porque procura el bien de todos, independientemente si actúan contigo bien o mal. Por eso se dice, ama a tus amigos y ama a tus enemigos. La entrega de Jesús al servicio de los demás es, según Casey, un ejemplo a seguir por toda la humanidad. Mientras no cumplamos, mientras no busquemos hacer esa voluntad, replicar ese modelo, estamos haciendo otra cosa, replicando al modelo humano, al modelo materialista, egoísta, egocentrista. Mientras no hagamos lo uno, estamos haciendo lo otro. Entonces, esa es la dualidad, esa es la opción que tenemos. Seguimos, digamos, acumulando, manejándonos para nosotros mismos, o buscamos potencializar la divinidad de nosotros. Eso es lo que, en eso se distingue el ascenso o el retraso del espíritu. O sea, si queremos reencarnar en niveles más altos, es trabajando aquí a lo que vinimos a hacer, transformándonos moralmente para ser canales dignos de la divinidad, por decirlo así. Porque no hay otro nombre bajo el cielo que pueda salvarnos. El concepto de salvación no se refiere que Jesús nos va a salvar. O sea, con todo respeto a las creencias cristianas. O sea, Jesús no te salva. Te salva el hecho de abocarte, de querer que tu voluntad se alinee al modelo del Cristo. O sea, por eso yo decía en la charla pasada que tanto el concepto de Dios como el concepto del Cristo, aunque son reales y quizás puedan ser externos, si fuera el caso, en el caso del Maestro Jesús es un ente independiente de mí, lo cierto que para fines de evolución tenemos que manejarlo como con modelos internos. Es decir, tengo a Dios en mi conciencia y tengo a Jesús como mi conciencia crística que tengo que desarrollar. El modelo de Jesús afuera es para que yo aprenda de su vida, aprenda de su modelo, aprenda de sus lecciones. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Cómo se alineó al Padre? ¿Y cómo aprendió a hacer la voluntad de Dios en su modelo, en su ejemplo? ¿Cómo reaccionó ante el dolor y el sufrimiento, ante las injusticias? ¿Cómo reaccionó ante los malos, ante los que necesitaban, ante los pecadores, entre comillas? Entonces, copiando el modelo de Jesús, me convierto en la conciencia crística que Jesús me vino a traer. O sea, no es como diciendo, es que yo confío en Dios y Dios me salva. Dios no te salva. Te salvas tú mismo cuando aceptas hacer la voluntad de Jesús en tu vida. Ese es el camino. Entonces, de esta manera participamos de la mente de la conciencia crística. Participamos de la mente de Cristo. Él llevó sobre sus hombros la carga del mundo y nosotros, Él llevó la carga del mundo en el sentido de que Él, de alguna forma, representa el arquetipo del que acepta, digámoslo así, compensar los errores que no eran de Él, que eran de la humanidad, de alguna forma, aunque no elimina el compromiso y la responsabilidad de cada quien. Es un modelo arquetípico, aparte de ser una vida normal y ser una vida trascendental, lo cierto es que es un modelo. Si Jesús, que no debía nada, cargó la cruz, que es como la carga de las enfermedades, del dolor, del sufrimiento, de muchas injusticias que aparentemente nos ponen, lo cierto es de que nosotros, desde nuestra limitada esfera particular, debemos seguir sus pasos. Es decir, sígueme, ven y sígueme, sigue mis pasos, sigue mi modelo, sigue mi ejemplo. Ayúdame, aprende a hacer la voluntad de Dios como yo la hago. Aprende a aceptar, mantenerte en tranquilidad, en humildad, en paciencia, en resignación, en tolerancia. Dice, porque el gozo, la paz y la felicidad se alcanzan ayudando al prójimo. Y aquí es un reto para todos. Aquí dice que porque el gozo, la paz y la felicidad se alcanzan ayudando al prójimo. ¿Podemos desmentir esto? Podemos decir eso no es cierto. O sea, no, el gozo, la paz y la felicidad se alcanza ayudándome a mí mismo. Y aquí dice que no, que el gozo, la paz y la felicidad se alcanzan ayudando al prójimo. Esto es un reto y es algo que tenemos que evidenciar con nuestro ejemplo. O sea, si realmente confiamos en el modelo de Jesús, que básicamente decía, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, y esa es la realización, la culminación de tu evolución y de la ley, esto es lo máximo que puedes hacer. En el mismo sentido, dice Casey, porque el gozo, la paz y la felicidad plena, la alta, la duradera, la perfecta, se alcanzan ayudando al prójimo. Entonces hemos vivido quizás confundidos, porque nunca nos enseñaron que eso es la llave de la felicidad personal y colectiva. La paz, la realización, el amor. Porque solo conociendo y observando las leyes que rigen la correcta moral, hay que aprender a entender qué leyes rigen la correcta moral, cuál es la moral que hablan aquí,
lograremos sintonizar con las fuerzas creativas, o sea, con Dios, que emanan de su conciencia. Las fuerzas creativas emanan de la conciencia de Dios, porque solo participando de su conciencia podremos actualizar aquello que conocemos, porque solo participando de su conciencia, de su comprensión, podemos hacer verdad, hacer real, actualizar aquello que realmente estamos conociendo. Entonces, aquí viene la parte última, creo que es la última, cómo cooperar. Ya esta parte, pues vamos cerrando. Ser conscientes de que la verdadera cooperación es llegar a ser un canal de bendiciones para el mundo que nos rodea, favorece una atmósfera de paz y armonía y comprensión. Ya lo vimos. Sin embargo, a menudo olvidamos anteponer las necesidades de los demás a las propias. Casi siempre anteponemos nuestras necesidades personales y si acaso de nuestro grupo íntimo, nuestra familia, que las necesidades de aquellos que están peor y que necesitan más ayuda quizás. Por este motivo, cultivar la conciencia de la interacción humana nos brinda la oportunidad de reconocer tanto nuestras debilidades como nuestras fortalezas internas. ¿Esto qué significa? Aquí viene una clave muy potente. Fíjense, este texto yo lo estuve estudiando y dije, no, qué maravilla. Dice, por este motivo, cultivar la conciencia, fíjense, cultivar la conciencia, la comprensión de la interacción humana, o sea, mi interacción con los demás, nos brinda una oportunidad muy grande que nos va a permitir reconocer tanto nuestras debilidades como nuestras fortalezas. En este sentido, las lecturas señalan que nuestras relaciones con los demás nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo. Aprende a conocerte a ti mismo. Solo y solo te vas a conocer a ti mismo cuando interactúes con los demás. En la interacción con los demás, en la sociabilización, en la integración con los demás, van a salir nuestras mejores virtudes y nuestros peores defectos. Yo me he dado cuenta cuando me integro a un grupo para ayudar o para cualquier labor, salen chispas y salen conflictos y salen situaciones de desaveniencia, de inconformidad. Quizás salen cualidades porque tiene uno que ser paciente, tolerante, pero también sale lo peor del ser humano. Es decir, si una persona quiere evolucionar, que interactúe con el grupo social, con otras personas. Y entre más opuestas, mejor. Por eso tienen a la pareja que no les gusta o tienen a los hijos que dijeron cómo es posible que llegó este individuo a mi vida, a mi familia. Por eso tienen todo lo que necesitan para su progreso. Porque no es en un edredón de plumas, no es en un colchón suavecito donde vamos a evolucionar. Ahora, si voy a buscar dar un servicio al prójimo, voy a relacionarme con otras personas, sé que va a salir lo mejor y lo peor de mí. Y a la hora de salir, porque se va a manifestar, me va a permitir tener conocimiento de mí mismo y verme en mí mismo en mi trato con el grupo social, con mi entorno. En este sentido, las relaciones con los demás nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. ¿Qué fuera si no estuviera en una intención de servicio? ¿Qué fuera si no estuviera integrado en un grupo familiar? No avanzaría, no me conocería y estaría peor que nunca. Entonces, a través de la sociabilidad, de la fraternidad, de la integración, de armar grupo social para servir, para hacer algo, es cuando salen las cosas. Cuando sale nuestro verdadero yo, que hay que depurar, que hay que sublimar, que hay que trabajar. La cooperación es, pues, indispensable para descubrir quiénes somos y qué necesitamos aprender. Es que, Dios mío, ayúdame, yo no sé quién soy. Dios mío, ayúdame, ¿qué necesito saber? Ponte a chambear, métete, trabaja, intégrate con otras personas que son contrarias a ti, mejor, porque va a salir ahí el temple, va a salir la paciencia, va a salir resignación, va a salir tu capacidad de tolerancia, de adaptación, de anteponer el ideal del conjunto a tu propio ideal y de cómo quieres que sean las cosas. Cuando pasa así, sucede de esa forma. Entonces es extraordinario que la ley nos permite servir y a la vez ir aprendiendo y puliendo nuestro propio modelo. Por eso se nos dice en azul, determine cuáles son sus metas y propósitos. El propósito, más que glorificar sus propias capacidades, sus dones, los anhelos propios que tenga y sus deseos como individuo, deben potenciar que este modelo, a través de su cooperación con los demás, llegue a convertirse en un canal que transmita las bendiciones de Dios. Es decir, yo no busco mi propio beneficio, aún ni mi propia evolución. Por eso aquellas personas que van más allá,
Cuando le dijeron a una persona, le dijeron a Becerra de Meneses en el espiritismo, señor Becerra de Meneses, el doctor de los pobres, usted ya no necesita encarnar. Pase a la siguiente sala porque va a subir a los mundos superiores, a los mundos felices. Becerra de Meneses, el doctor de los pobres en Brasil, dijo, no, si me lo permiten, yo prefiero servir aquí desde el plano espiritual y ayudar hasta que la última lágrima quede enjugada de los ojos de los hombres encarnados. Es decir, aquí me quedo y hasta aquí me quedo y siempre seguiré sirviendo, porque ya encontré el sentido de mi vida. Entonces, más allá de tu propio crecimiento personal, es en el renunciamiento a tu propio crecimiento como se da por añadidura tu propia elevación, tu propia, que dice, el que quiera hacer más, que sirva más y mejor a los demás. Cuando en nuestra relación con los demás abandonamos nuestros intereses personales y el egoísmo, participamos por completo del espíritu de Dios, que es el espíritu de cooperación. Cooperar es ser conscientes de los demás, estar siempre a su servicio, sacrificarse por ellos y vivir en armonía con nuestros semejantes. El sacrificio se da cuando ya para uno no es sacrificio darlo todo por amor a los demás, como lo hizo el Maestro Jesús y muchos seres. La Madre Teresa y otros seres, Gandhi, Martin Luther King, seres que han dedicado su vida y que no les importa darlo todo por el ideal de amor, son los que trascienden. Para ellos ya no es un sacrificio. Entonces, cada persona que se cruza nuestro camino lo hace por una razón constructiva. Fíjense, cada persona, aún los malos, aún el esposo que nunca más quiero volver a ver, o la mujer que me hizo la vida imposible, o la amiga que me traicionó, o lo que sea, o el director, o lo que sea que me hizo daño, o etcétera, siempre es por una razón positiva y constructiva. Esté en posición de satisfacer los fines por los que uno es dependiente del otro, es decir, ser el embajador y el representante de Dios en la circunstancia que sea, como lo haría Jesús en esta situación, por muy antagónica y difícil que sea. Pues este es el deseo unitario que anhela expresión, es el deseo del alma, de dar tu mejor expresión de Dios, de expresarte lo mejor. Alejes de las reacciones combativas del narcisismo. Es decir, cuando yo quiero entrar en pleito y quiero imponer mi voluntad, cuando yo me siento chuchito piloteando, cuando yo me siento el narcisismo, el egotismo es hablar de mí, el egoísmo es buscar mi propio beneficio material, el instinto de autoprotección, cuando ahí tenemos un instinto es que me tengo que autoproteger. Aquí puede ser contraproducente en la psicología. La autoprotección normalmente se convierte en una reacción adversa, donde sale lo peor de mí por ser autoprotegido. La verdadera autoprotección está en el silencio, en la conexión con su interno. Si se mantiene en esa unidad perfecta, si se lleva a cabo esa actividad que todos debemos conocer, el mundo aprenderá a cooperar. El ejemplo clásico, el Maestro Jesús, el Cristo. Entonces, esto trae para mucho. Dice Noemí, con las personas con las que sociabilizados nos ayudan a conocernos, pero hay que tener la humildad para reconocer lo que hay que resolver en nosotros. Excelente. Muy bien. Bien comentado. Si aprendemos a manifestar lo mejor de nuestro ser a los demás, ofreciéndoles esperanza, paz y comprensión, lograremos que la fuerza creativa penetre en sus vidas a través de nosotros. ¿Por qué? Porque el objetivo es que Dios sea el que se proyecte, Dios sea el que hable, Dios el que sienta, Dios el que consuele, Dios el que se manifieste, no mi yo personal que hay veces obstaculiza el proceso de Dios. Ese es el camino, hay que lograr la impersonalidad completa. Pero ¿cómo cooperar con alguien si tenemos dificultad para relacionarnos con él o con ella? Muy sencillo, la forma más fácil de conseguirlo es reemplazando nuestros pensamientos negativos por otros más positivos. Y eso casi nadie lo quiere hacer porque calificamos al otro y le decimos que es de lo peor. Lo cierto es cómo relacionarnos con alguien que ya vemos por hecho, damos por hecho que es de lo peor. Simplemente cambiando nuestra actitud mental con respecto a él. Porque él o ella también tiene sus amigos, también tiene su mamá, su papá, también quiere, un perro lo quiere, su mascota lo quiere, le ladra, mueve su cola de felicidad. Entonces, ¿cómo es posible que ese perro o que esa mamá o que esa hija lo quiera y le vea virtudes cuando yo no le veo? Entonces, las lecturas aconsejan que tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas y no encuadrarnos en la parte oscura que es la que me afecta, porque eso es un reflejo de mi sombra.
Tenemos que ver al total, lo que son personas que tienen cosas buenas y cosas también a mejorar, pero yo también las tengo. Entonces, ¿por qué me tiro al piso por eso? Entonces, las lecturas aconsejan ser amables y bondadosos incluso con aquellos que nos hayan injuriado, nos hayan robado, nos hayan metido, nos hayan traicionado, nos hayan hecho de la vida de lo peor. ¿Por qué? Por eso mismo, porque es un reflejo nuestro y porque algo tengo que aprender. Es decir, a lo mejor yo fui tan intolerante que tengo una pareja doblemente intolerante ahora. Entonces yo tengo que aprender a saber cuál es la señal que Dios me está mandando, la lección que Dios me pide a través de esa persona. Debemos tratar a los demás del mismo modo que deseamos ser tratados. Bueno, aquí ya me... Bueno, aquí yo lo voy a parar porque ya se me está pasando un poco el tiempo. Vamos a dejarlo, esta parte. Creo que todavía sigue un poquito. Yo creo que aquí vamos a ir cerrando. Debemos tratar a los demás del mismo modo que deseamos ser tratados. Solo a través de este planteamiento podemos encontrar la paz interior que resulta de la verdadera cooperación. Y bueno, cierro en esto. Haga hoy cuanto sepa hacer, teniendo en poco las necesidades del mañana, porque en el mañana se le dará cuanto necesite. Entonces, trate de ser hoy lo que pueda y quiera hacer. Dios quiere hacer a través de usted. Dice aquí, perdonadme como yo perdono. Solo así, guiadme como yo guío. Tratadme como yo trato a los demás. Que los demás me traten como yo los trato. Es lo que deberíamos pedir. Solo así podemos contemplar cómo la cooperación, la fraternidad, la paciencia, la misericordia, la gentileza y la bondad se manifiestan. Y si ustedes se dan cuenta, es cooperación, fraternidad, paciencia, misericordia, gentileza y bondad son los atributos de Dios. Es como Dios se manifiesta a través de nuestra experiencia, en el corazón, la mente y la vida de los demás, porque estos son los auténticos frutos del Espíritu. ¿Qué significa eso? Que si queremos sembrar los frutos del Espíritu en esta vida, tenemos que aprender a ser cooperativos, fraternos, pacientes, compasivos, misericordiosos, gentiles y bondadosos. Ser canales de las bendiciones de Dios. Pero no se les ocurra pedir a los demás lo que uno mismo no estaría dispuesto a hacer. Entonces, aquí vamos a terminar y yo creo que es bastante material para estudiar. No, la idea no es terminar todo en una sola sesión y vamos a cerrar. Si alguien tiene alguna última pregunta en este sentido que comentar, porque yo les voy a pedir, revisen otra vez esta instrucción hasta donde nos quedamos y termínenla. Y sáquenle jugo. No se queden con lo que aquí se diga, porque sería muy poco. Si ustedes no hacen el esfuerzo, estaba estudiando en psicología, ahorita que estoy tomando la carrera de psicología, decía que creo que el hipotálamo, se hizo un estudio en Inglaterra de personas que manejan y personas que no, que allá tienen que aprender todas las calles, colonias y todo, bueno, lo que hay allá. Y creo que el hipotálamo, para los choferes, las personas que manejan taxi, entre más años tienen de taxistas, el hipotálamo se hacía más grande. Entonces, a nivel de psicología clínica, se hizo un estudio que cómo nuestro comportamiento en nuestro día a día afecta la estructura del cuerpo. O sea, obviamente se creía que el cerebro proyecta, pero también el cerebro recibe, es decir, nuestro comportamiento. Entonces, una persona que desarrolla el amor, la fraternidad, la paz, obviamente potencializa sus dones y tiene un reflejo en la mejora de la estructura y la fisiología del cerebro y del cuerpo. Se han hecho estudios de que una persona que hace meditación tiene las ondas teta, delta muy elevadas y descansa mejor, tiene sueños más lúcidos, el ritmo cardíaco se armoniza, etc. Entonces, tenemos el poder de transformarnos en la actitud, en la vida diaria, en el día a día. Bueno, entonces vamos a cerrar aquí. La tarea va a ser esa, si les parece. Van a revisar toda la instrucción, van a paso por paso meditar, reflexionar, tomar nota y sacarle más jugo de lo que ahorita en esta pasadita se hizo. Yo cada vez que la leo esta instrucción me maravillo, dije, wow, me faltó esto, lo otro, y vuelvo a anotar, y eso me da mucha capacidad de interpretación, y me falta todavía.
Pero obviamente eso va con miras a realizarlo en la vida personal, en el trabajo, en el día a día. Ese es el sentido de esto. Hay que meditar, hay que concientizar la instrucción para llevarla a cabo bien. Muy bien, pues vamos a terminar. Vamos a cerrar aquí. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a poner la atención en el corazón. Hacemos una respiración suave, rítmica, profunda. Agradecemos la presencia de los espíritus mayores que nos asisten en esta instrucción. Bendecimos la enseñanza de Edgar Cayce, de Allan Kardec y de todos aquellos seres que han venido a la tierra a traernos estas verdades para hacernos libres. Les pedimos a nuestros guías espirituales que nos ayuden a comprender estas instrucciones y sobre todo a concientizarlas y llevarlas a la práctica, porque esta es la llave que nos abre las puertas a la ascensión, a la realización, a desplegar nuestras alas como espíritus para acercarnos aún más a Dios, llevando a nuestros hermanos en compañía. Gracias, querido Maestro Jesús, por la oportunidad de encontrarnos, reencontrarnos nuevamente en esta enseñanza, en esta época, en este momento. Agradecemos la oportunidad de estar encarnados y agradecemos la asistencia de los espíritus benevolentes para todos aquellos que aún no te conocen. Gracias, Maestro Jesús y espíritus buenos, por escucharnos. Gracias. Bueno, que pasen excelente tarde-noche. Nos vemos para la próxima y muchas bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Que la Saludos. pases bien, gracias y Gracias. aprovecha, Gracias, David. Gracias Diviértete. a todo el grupo. diviértete, sí. Hasta luego.